la grabación y voy a compartir pantalla con ustedes con lo que vamos a desarrollar hoy día. Entonces, no estoy usando en este instante la pantalla extendida, estoy con el puro computador por las condiciones que ya les conté. Entonces no lo voy a ver a todos ustedes, voy a ver algunos nomás. Entonces, veamos. Y espero que estén viendo la pantalla ahí. Ahí. Entonces, Ministerio Beteta, como decía, y la Casa Central, y partimos entonces. Vamos en el estudio número 26. Bueno, una vez más yo le digo que los datos del Evangelio de Marcos son los que ustedes ya se conocen, ojalá que tanto repetirlo se lo aprendan, que el autor realmente es desconocido y que abarca del bautismo de Jesús hasta su resurrección. Y que es un evangelio sinóptico que se maneja paralelamente con dos evangelios más, que es el de Lucas y de Mateo, y que probablemente haya sido escrito en los años 60 o 70 después de Cristo. Y vamos a leer, déjeme, a ver por qué pasar para abajo. Vamos a leer lo que está anotado en Marcos 6, del 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban, por favor ponga atención a eso, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaba quedaban sanos. Si algo caracterizó el ministerio de Jesucristo, si algo lo caracterizó, fue su intensidad. Un ministerio muy intenso. Entendemos como intensidad el arduo trabajo de día y de noche de predicar, enseñar, sanar, liberar, aconsejar, etc. Más los constantes traslados de ciudad en ciudad y de localidad en localidad, y cuyo principal medio de transporte eran sus pies. Y en ocasiones lo hacían en embarcaciones o en botes, cosas así. Entonces, era un caminar constante. Hermano, no tenían sistema de transporte otro. Tampoco ellos contaban con caballos, con carretas, porque ellos hacían las travesías cortas, que no solamente eran por caminos, sino que por montes, por valles, por lugares. Entonces, acuérdense que los discípulos fueron encontrados sacando semillas en el campo, comiendo, de asado, ¿se acuerdan? Entonces era una cosa, y es interesante porque nosotros, los que ministramos, los que servimos a Dios, de alguna manera, todos somos ministros de Dios, todos somos servidores. Ministro significa servidor. Siempre buscamos la facilidad de las cosas. Entre ellos tenemos que destacar, por ejemplo, lo que nos enseña la hermana Cita, que en condiciones bien elementales ella está sirviendo ya. Y otros misioneros como la misma Silvia, que ha salido a lugares donde no están las condiciones y las comodidades. Entonces, alguna vez hay una queja constante de algunos por las condiciones, hermano, o que no están dadas las condiciones. Las condiciones con las cuales ministró Jesús eran estas. No había medio de transporte, sus pies eran su medio de transporte, recorrían los pueblos, las localidades para todos lados, y cuando podían, usaban el mar de Galilea para irse de una orilla a otra, que era el único medio de transporte que tenían dentro del mar. Entonces, ese ministerio fue intenso. No hay queja alguna de parte de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte aparece que Él está quejándose de las condiciones, sino que aborda su tarea muy arduamente. La meta que tiene el Señor es muy precisa.
tiene 3 años para realizar la encomienda de su padre. Dios, que su padre Dios le ha dado. Jesús empezó a ministrar a la edad de 30 años y fue crucificado a la edad de 33 años. Eso es algo muy, pero muy, muy interesante. Porque Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años. Es interesante pensar por qué Jesús empezó a ministrar a esa edad. ¿Por qué Jesús empezó a ministrar a la edad de 30 años? Porque no le era permitido por ley que una persona menor de esa edad fuera un profeta, un hombre que servía a Dios. Y él se trazó como meta ante su padre 3 años de ministerio intenso, donde él preparó a sus discípulos, les dio las condiciones que tenían. Entonces Jesús no pierde el tiempo. Está enfocado en lo que su padre le ha dado y siguiendo la dirección de su padre. Entonces son condiciones bien especiales. Vamos, en este capítulo 6 de Marcos leemos que donde Jesucristo va hay una gran multitud demandándole tanto sus enseñanzas como sus milagros. Jesucristo y sus discípulos han cruzado de orilla a orilla el mar de Galilea, de ida y vuelta, y en cada cruce lo han hecho después de ministrar multitudes. O sea, en cada orilla llegaban, y esto es súper importante porque al final las convocatorias espirituales, y eso es lo que debemos entender, que alguna vez equivocamos la comisión, la gran comisión. La agenda la tiene Dios, no nosotros. Las convocatorias las hace Dios, no nosotros. Algunas veces nosotros nos afligimos porque hacemos un evento y esperamos la asistencia de las personas. No es malo hacer un evento, no es malo hacer aquellas cosas, pero las convocatorias espirituales las hace Dios. Dios reúne a la gente. Y esas multitudes que ustedes ven ahí se reunían a base de el estar esparciendo de oída en oída a las personas. Oye, mira, está Jesús acá, y ahí empezaba a reunirse la gente. No era una cosa que se pusieron papelitos, se pusieron cositas. No es así. Hermano, voy a decir algo que para mí ha sido liberador y ha sido una bendición cuando lo aprendí, pero es difícil aprender o difícil de asimilar. ¿Qué es la agenda? La agenda que tiene Dios no es la misma agenda que tenemos nosotros. La agenda que tiene Dios no es la misma agenda que tenemos nosotros. La agenda de Dios, la agenda del Señor, es una agenda diferente. Él sabrá cuándo tú te vas a juntar con alguien. Entonces se producen encuentros divinos, citas divinas. De repente pasa algo en tu vida. Hiciste un viaje, se generó una conversación, se generó una condición que era propicia para que tú sirvieras al Señor en evangelismo o consejería espiritual y llevarla. Y tú dices, ¿cómo esto se produjo? ¿Cómo es que me encontraba? Y resulta que la persona que te está hablando, la misma persona que te está hablando, andaba buscando ayuda y Dios propició una agenda propia, encuentros divinos que están propiciados en la agenda de Dios. Y nosotros debemos procurar insertarnos en esa agenda, en la agenda que tiene Dios, no la agenda nuestra. Por favor, tampoco estoy diciendo que cuando nosotros hemos recibido órdenes de Dios, nosotros no programemos o no hagamos un plan. Porque si nosotros le decimos a la gente que Dios tiene un plan para su vida, un plan o algo planificado, si Dios planificó, entonces nosotros como responsabilidad deberíamos hacer lo mismo cuando Dios nos da una orden. Ver cómo lo vamos a hacer, pedir la dirección de Dios y la guía. Pero hay una agenda que es de Dios. Y la agenda de Dios es la fructífera. Por eso me encanta, por ejemplo, lo que pasa con Ananías cuando Pablo queda ciego. Ananías está en su mundo haciendo su actividad. Esa gente no estaba pensando en qué cosa hacer para Dios. Esa gente tenía los oídos abiertos para escuchar a Dios cuando lo movía. Entonces viene el Señor sobre Ananías y le dice a Ananías, tengo un trabajo para ti. Tienes que ir a tal casa, hablar con tal hombre
poner sus manos, devolverle la vista y todo eso. Y uno se pone a pensar, ¿para qué hizo eso Dios? Cuando podía haber sanado a Pablo ahí y que de una manera sola se le cayeran las escamas, como ha ocurrido muchas veces. Pero hay todo un propósito donde Pablo es insertado en la iglesia. Pablo con una tremenda preparación espiritual, una tremenda preparación teológica, me habían dicho, una tremenda preparación. Viene un hombre que a lo mejor no tenía ni una preparación, pone sus manos sobre él y le devuelve la vista. Entonces podemos notar que el Señor le enseña humildad. Pero quiero rescatar esta idea. Ananías no está pensando en hacer cosas para Dios. Tiene atentos sus oídos para seguir las órdenes de Dios. Y eso era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, que Pablo lo refleja tan bien en ese pensamiento y en esa forma cuando cae del caballo. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? No era, ¿qué voy a hacer yo ahora? Es lo que cuando nos ocurren desgracias, nos ocurren situaciones o cosas complicadas, la pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? Pablo no dice, después de quedar ciego, de caer, no dice, ¿qué voy a hacer ahora? Dice, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Un enfoque completamente diferente y en torno a Dios. Y me acuerdo que Lucas Rojas escribió un libro que se llama Y no estaré callado. Cuando él empezó a ministrar, mi querido amigo y hermano, cuando empezó a ministrar, él fue muy exitoso, Dios empezó a manifestar poder sobre él. Entonces, se le declara el cáncer en el sector de su garganta, en todo lo que es cuerdas vocales, hasta el final, para poder salvarlo, le extirpan las cuerdas vocales. Y él me cuenta que una noche, estando en la cama, en el hospital, en una post-operación, dice que se le apareció el diablo, se le visualizó el diablo y le dice, te destruí, no vas a poder hablar nunca más de tu Dios. Y él dice que reaccionó y tiró algo. Me hizo acordar del testimonio de Martín Lutero cuando está escribiendo la Biblia, que el diablo dice que no iba a poder y dice que hay una mancha de tinta en un castillo donde él tiró ¿verdad? El frasco. Entonces, cuando estaban todo eso, dice, le pregunta al Señor, ¿qué hacer? Entonces dice que Dios le dice, tú vas a hablar como un perro. Porque, y él puso a pensar como era médico, dijo como un perro. Y ahí se acordó que los perros no tienen cuerdas vocales. Entonces el sonido su sonido sale del estómago. Y dice que por la casa andaba, y toda la familia creía que estaba loco. ¿Qué le pasa a este? Dice. Y dice que corría por la casa y empezaba, Entonces después dice que sacaba sonidos del estómago y después dice que aprendió a modular esos sonidos, ese sonido que sale, lo aprendió a modular para generar palabras. Y ahí escribió el libro No estaré callado. Claro, tenía una forma de hablar bien bajita, no tenía cuerdas vocales, pero hablaba. ¿Me entiendes? No es ¿qué va a hacer de mí o qué voy a hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque Dios tiene la respuesta a la situación que usted ahora está viviendo. Y la respuesta que usted tiene no es la mejor, es la que Dios tiene. Entonces, una situación que era trágica total, y por eso también vimos el testimonio tan hermoso de Nick Vukovic, ¿se acuerdan? El que no tiene piernas y manos. Y él dice que llegó a un punto en que quería suicidarse y dice que ahora le agradece a Dios no tener piernas ni manos, porque como Dios lo ha usado en el mundo y cómo le ha podido dar aliento a tantas personas, dice, nunca lo hubiese hecho con piernas y manos. Y más encima ahora tiene 4 hijos. O sea, los planes de Dios son geniales. Dios nunca va a abandonar a nadie. El problema es que si estamos dispuestos a seguir en sus planes divinos, en esa agenda divina, si estamos dispuestos a preguntarle a Dios qué vamos a hacer en estas circunstancias. ¿Qué quieres tú que haga yo, Señor? Porque la intención del diablo
es inhabilitarnos, es desmoralizarnos, es tirarnos tan para abajo que creemos que la vida se termina. Usted bajo cualquier circunstancia puede ser de bendición. Aún en las circunstancias más complicadas. Entonces, yo dejo esto para que entendamos que existe una agenda que cuando Jesús se mueve a un lugar, Él no los convoca, Dios es el que los trae, Dios es el que los mueve. Y puede ser que Dios lo mueva a una persona o a un lugar. Pero si usted tiene ambiciones personales, yo quiero multitudes, no sé, Dios mueve las multitudes, Dios sabe a quién lo hace ministrar multitudes. Porque también muchas veces nosotros podemos estar pidiéndole a Dios la soga para ahorcarnos. Dios sabe cuánto podemos soportar cada uno de nosotros. Dios no nos va a dar más carga de la que podemos soportar. Entonces sigamos adelante, un poquito más adelante. No tenemos una relación clara de tiempo, de cuánto dura cada evento o cuánto tiempo está en los lugares, si eran horas o eran días, pero sí podemos ver que terminaba un evento en forma natural y espontánea, empezaba otro. Recuérdense que la agenda dice, no era así. Terminaba un evento y ya no tenían ni tiempo para nada, ya estaban organizando el otro tiempo, que es muy significativo. Bueno, sigamos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. O sea, quiero que veamos, acompáñenme a ver un poquito esto. Mire, espero que esté viendo bien ese mapa clarito ahí. Usted tiene ahí Betsaida, que está uno. Entonces, entre Capernaum y Magadán estaba la tierra de Genesaret. Se supone que Jesús había andado en ese mar, lo había atravesado hacia Gadara, hacia Betsaida, hacia Gegesa, había estado en Tiberias o Tiberia, había estado en Corazín, en Capernaum, se movía de una orilla a otra. Entonces, la tierra de Genesaret, porque al final el mar de Galilea se conoce como mar de Genesaret. La tierra de Genesaret era una tierra que estaba entre Capernaum y Magadán. Y de ahí Jesús venía supuestamente, en esta travesía venían de Betsaida hacia la tierra de Genesaret. Y era constante. Este mar se transformó en un centro de ministración del Señor. Dice, esto se refiere a cuánto terminaron de cruzar el lago, porque ellos venían del sector de Betsaida. Estudiando el mapa nos podemos dar cuenta que el mar de Galilea o mar de Genesaret tuvo mucha significancia en el ministerio de Jesucristo, porque la mayoría de las ciudades donde él ministró o donde ministró Jesucristo eran parte de la ribera del mar de Galilea. Eran parte. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Interesante esto. Dice, salieron de la barca, dice, la gente lo reconoció. Esto es muy interesante. Mire, veamos. En este texto que está aquí, vemos que a esta altura de su ministerio, Jesucristo es completamente reconocible por las personas. Y si a esto le añadimos su fama, es decir, lo que se dice de él, que tiene una enseñanza con autoridad, que sana enfermos, que echa fuera demonios, que realiza milagros. Entonces las personas le buscan y están atentas para saber dónde está el Señor, para ir a buscar su milagro de vida. Ellos también quieren su milagro. Quieren saber dónde está el Señor, está atento. Jesús llega a un lugar y ya la gente lo está esperando, o si lo reconocen, wow, tenía una fama. ¿Y su fama en qué se caracteriza? ¿Cuál era su fama? ¿Cuál era su fama? Era la sanidad, la enseñanza con autoridad. Recuérdense que más allá de los milagros que nosotros recordamos, más allá de los milagros, ustedes recuérdense que lo primero que impactó a las personas era que él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, el primer impacto fue la palabra, y la palabra nunca dejó de ser un impacto. Porque mucha gente a lo mejor no tenía necesidades de un milagro de sanidad, un milagro de liberación, pero sí todos tienen la necesidad del alma,
Acuérdense que dice que mi alma tiene sed. Nuestra alma fue hecha para estar en comunión con Dios. Y la única manera o la única forma que se alimenta el alma es a través del Señor. Y si no hay comunión con Dios, el alma se seca. Y hay mucha gente que tiene el alma seca. Hay muchos zombies caminando por la calle. Muchas personas que su alma está seca y que su mente y su accionar es la que los permite mantenerse en movimiento. Hay gente que tiene un anhelo de saciar su alma y nosotros tenemos al Señor que sacia nuestra alma. Acuérdense que él mismo se paró en un momento, venid todos los que estáis cargados de trabajo, y después dice, el que tiene hambre y sed, venga a mí. Y dice que gritó y lo dijo fuerte. Y el que está cansado y agobiado, venga a él. O sea, el Señor está saciando esa necesidad. Entonces Jesús tiene una fama no solamente de hacer milagros, pero muchas veces las personas tienen necesidad de su milagro. Aquí vienen unas preguntas que yo quiero que usted reflexione, no para que las conteste. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué fama tiene Jesucristo para nosotros? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Qué tan real es Él para nosotros? ¿Jesucristo nos genera expectativas? ¿Sabemos dónde está ahora Jesucristo? O sea, son preguntas, porque si esa gente se movía en función de la fama de Jesucristo, tenía expectativa en el Señor, todo, buscaba saber dónde estaba Él, procuraba ir tras Él. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué fama tiene Jesucristo para nosotros? De repente dentro del pueblo cristiano, como nosotros somos de la carne, de la piel, del tocar, de cosas así, como somos de esa manera, normalmente tenemos la tendencia a seguir a gente que vemos. Incluso dentro del pueblo cristiano hay una cierta admiración por las personas que tienen fama. Algunas veces la fama ni siquiera se condice, fama porque cantan bien, fama porque son actores, pero no son fama como que trajo un bien a la humanidad. Y de hecho las personas que traen un bien a la humanidad son olvidadas prontamente, porque la escala de valores de este mundo ha cambiado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que interesa más el espectáculo, la farándula, el mantenerse vigente haciendo tonteras. Esa es la fama que goza la gente ahora. Incluso para mantener esa fama y cuando la están perdiendo hacen cualquier tontera que llame la atención para aparecer de nuevo en los medios o en el sistema mediático. No, ¿qué fama tiene Jesucristo para nosotros? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Cómo lo vemos? ¿De qué manera yo miro al Señor y lo veo como el Señor de mi vida, el que tiene la palabra, el que tiene el consejo, el que me va a dar la respuesta a mis necesidades y a mis problemas? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Qué tan real es Él para nosotros? Porque nosotros estamos adorando a un Dios invisible. Entonces, ¿qué tan real es para nosotros? ¿Qué puedo decir del día a día? ¿Cómo Él me acompaña? ¿Cómo Él me guía? ¿Cómo Él me aconseja? ¿Cómo Él me ha evitado que tome decisiones? Porque el caminar con Jesucristo, el andar con Jesucristo, nos va a permitir que en cada momento tengamos el consejo oportuno, tengamos la dirección precisa y transitemos por el camino correcto. Caminar con Jesucristo, si yo lo veo real. Como pastor yo he tenido que vivir muchas cosas que son bien especiales y dentro de esas cosas es el sentido que tiene la gente de verte como un cura. Te ven como un cura, ¿entiendes? Te ven como el mediador entre Dios y Él, y la persona. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, o cuando yo le hacía la pregunta a las personas que me iban a consultar por alguna cosa, una pregunta básica, le decía, ¿y usted esto lo habló con el Señor? Imagínense la respuesta que me da. O sea, el pastor era más importante que el Señor. O te ven como un mediador.
O sea, yo voy a hablar con el pastor para que el pastor hable con el Señor. No van para preguntar muchas veces que le ayude a aclarar lo que Dios les dijo, sino que me van a preguntar qué piensa Dios de lo que están viviendo. Yo lo puedo entender para una persona que no es cristiana, pero a la primera persona que tú tienes que acudir es a Dios, porque entonces no tendría sentido que el velo del templo se rasgó para que todos tengamos acceso al trono. Dice, acercados pues confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Lo estoy parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que de repente la significancia del Señor en la vida de las personas es mínima. Entonces, no hay muchas posibilidades ni hay muchas expectativas. Entonces, voy a leer el texto que está en Colosenses 1:27, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros el que puede transformar nuestra situación, el que puede traer la sanidad, puede ser muchas cosas. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces yo voy a mandarle este apunte para que usted pueda darle vuelta a las preguntas. ¿Qué expectativa tiene? O sea, ¿es el Señor a la primera persona a la cual acude? O a lo mejor usted acude a los amigos, acude a la esposa, esposo, que es totalmente válido. Yo creo que el esposo y la esposa son la segunda persona a la cual usted tiene que acudir. Bueno, sigamos adelante. Veamos entonces. Dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaba. Jesucristo empieza a trasladarse por el área y las personas empiezan a traer a sus enfermos desde todos los lugares donde se había corrido la voz que él estaba. Hasta el día de hoy, las enfermedades son el gran azote de la humanidad. Es la peor herencia del pecado original, que muchas veces termina con la vida de las personas lentamente. Las enfermedades han pasado miles de años, no cientos de años, y las enfermedades nunca han dejado a la humanidad. Desaparecen algunas y aparecen otras. Pero la enfermedad es el peor legado que nos dejó el pecado original. La desobediencia. Actualmente las personas irán, y eso usted lo sabe, irán a donde sea y pagarán hasta lo que no tienen por encontrar alivio a sus dolencias. Y ahí aparecen los abusadores, los que juegan con las expectativas de las personas, los estafadores, toda esa gente que afecta o hace uso de la necesidad de las personas para sacar provecho económico. Entonces las personas van a ir, la enfermedad es algo, una cosa terrible. Cuando nosotros tenemos una persona enferma en la familia, sufrimos y empezamos a empobrecernos porque empezamos a gastar los recursos que hay para poder encontrar alivio. Entonces la enfermedad es un desastre y el mundo no ha logrado dar solución a eso. Y lo que tiene la enfermedad es que no tiene, o sea, la enfermedad no mira condición social, afecta a rico y pobre, a gente intelectual y a gente ignorante. La enfermedad puede llegarle a cualquiera. Entonces, esa expectativa que genera, la situación que está generando Jesús, el alivio a los males, esa forma en que la mujer que tocó el manto tuvo una actitud y es muy decidor, porque la mujer que tocó el manto de Jesús, la que está enferma de flujo de sangre, el relato es tan decidido, dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había encontrado alivio a sus males. ¿No le parece conocido eso en los tiempos ahora? Y la gente en su ignorancia y no querer poner la vista en Dios. Por favor, yo no justifico con esto, no quiero justificar las cosas mal hechas o las instituciones que funcionan mal. No. Quiero decir que muchas veces la gente
que no quiere reconocer su necesidad espiritual tiene la expectativa en que si el sistema de salud mejora, la salud va a mejorar. O sea, el sistema de salud puede que sea malo y que la gente requiera, y eso estamos todos de acuerdo. No hay ni una cosa que decir. Pero si usted no tiene al Señor, si usted no mira a Dios, si usted no pone vista en Dios, el sistema de salud no va a resolverle las cosas. El asunto es que el sistema de salud puede traernos alivio, pero no cambios de la situación. Entonces, debemos entender que el que tiene la vida nuestra en sus manos es el Señor. El que determina nuestra vida es el Señor. Del día en que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, todas las cosas cambiaron para usted, porque fue trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, porque ya el Señor que gobierna su vida, el que determina su vida es Cristo Jesús, porque usted lo aceptó como Señor. Por lo tanto, nada ni nadie determina su vida. Y Jesucristo advirtió, dice, que tú seas mi discípulo no te da un lugar de privilegio en este mundo, porque yo soy justo y voy a hacer salir el sol sobre los buenos y los malos, y voy a hacer llover sobre justo e injusto. O sea, lo que pasa en este mundo les toca a todos por igual, sea creyente o no creyente. Pero hay diferencias, porque tenemos a quien acudir, tenemos nuestra esperanza, tenemos nuestra alma. Mire, hermano, la enfermedad incluso puede ser más llevadera cuando, no, definitivamente lo es cuando hay paz en el alma y hay propósito en la vida. Entonces, el problema de fondo no tiene, no guarda relación con el asunto este de qué nivel de FONASA estoy, cuál es el mejor nivel de FONASA. Eso no, o cómo encuentro el plan de ISAPRE que puede ser que usted esté envuelto en plata, pero no va a haber un solo médico que tenga la solución para usted porque no la hay. Entonces eso es lo que queremos, y lo que quiero hacer es, por favor, tampoco estoy descalificando a los médicos, gracias al Señor que está en ellos, gracias por Lucas que fue un médico y que trajo alivio, pero no, la esperanza no está en los hombres, eso es lo que Dios dice, la esperanza no está en los hombres son instrumentos de Dios para bendición, pero no es el motivo de nuestra esperanza. Usted podrá encontrar mejores médicos y de repente yo escucho personas que dicen, mira, anda tal médico, él te va a resolver. No sé si le están poniendo una tremenda carga a ese pobre hombre, a ese médico, porque él no es Dios. Que a ti te haya resultado son condiciones bien específicas. Entonces empiezan a promocionar al hombre, al que hay que promocionar es a Cristo. Las ciencias logran avances en muchas áreas de la medicina, pero sin embargo aparecen nuevos males para los cuales se tardará mucho tiempo en hallar remedio. La impotencia frente a las crecientes nuevas enfermedades físicas y mentales nos deja sin esperanza terrenal de soluciones definitivas. Y la verdad es que la única esperanza está en Jesucristo, que nos lleva más allá de este mundo, sino que a la vida eterna. Pero no solo nos puede sanar aquí, sino que nos ha prometido una resurrección gloriosa. ¿Cómo es esa resurrección gloriosa? En el nuevo cuerpo, inmortal y sin enfermedades. Entonces es interesante porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, nos íbamos a imaginar el año 1919 que íbamos a enfrentar esta situación de enfermedad que estamos viendo ahora? ¿Cuánto? Cuando con bombos y platillos, hermano, con bombos y platillos, se ha anunciado que por fin hay una solución para el SIDA. Y ya se han experimentado con remedios que han sido tremendamente efectivos. Y como dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y aparece esto. Y así van apareciendo otra y otra y otra. Mira, ahí está el cuentito de la mitología griega de la caja de Pandora.
¿verdad? Que es un símil un poco a la creación desde el punto de vista de los griegos, ¿verdad? El cuento de la caja de Pandora, que Pandora se le entregó para su boda un regalo de los dioses, que era una caja que tenía una etiqueta que debía decir nunca se abra bajo cualquier circunstancia. Dice que la mitología griega dice que, sin embargo, los dioses habían dotado a Pandora de una curiosidad extrema. Y no aguantó y desobedeció, que es un símil de Eva, ¿verdad? O sea, la curiosidad. Entonces, claro, dice, la desobediencia trae consecuencias. Y ese cuentito se lo cuentan a uno desde cuando uno es chico, ¿sabe? Y ahí viene el dicho, abriste la caja Pandora, cuando uno dice, desataste todos los males, o por una decisión, o cuando dijiste algo, causaste un tremendo lío, se dice que abriste la caja Pandora, se desataste todos los males. Entonces, la idea es esa, que los males son crecientes, y la gente sigue teniendo, encontramos solución a algo y aparece algo nuevo. Entonces, eso es, y es lo que están viendo las personas. Vamos un poquito más adelante. En Marcos, el último versículo, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades, dice en aldeas, ciudades, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué interesante esto, mi hermano. Qué impactante. Veamos, el reconocimiento y la fe en el poder de Jesucristo es impactante, ya que los enfermos eran sacados por sus parientes y amigos a los caminos por donde pasaba Jesucristo, y sorprendentemente no se abalanzaban sobre él, como en otras ocasiones, ya que le rogaban poder tocar una parte ínfima de su ropa o manto, y que la Biblia dice que al tocar al instante eran sanados. Es un reconocimiento impactante de tocar a Jesús, de tocar el manto, de saber que de él hay poder. Pero esto es una tremenda contradicción, hermano. Mire, eso de tocar el manto y de que les dice que inmediatamente eran sanados, eso es para dejar impactado profundamente a cualquier persona. Profundamente. Este es el último texto de esto, y quiero que veamos, mire, esto es un reflejo de cómo somos nosotros. Sin embargo, concluimos que los milagros no cambian a las personas, ya que muchas de estas personas que fueron testigos y beneficiarios del poder de Jesucristo, al final lo desecharon, olvidando todo lo que vieron y recibieron. A la hora que Jesús fue juzgado, algunos estuvieron de acuerdo, a pesar de haber sido beneficiarios, y otros sencillamente lo abandonaron. Nosotros debemos de aprender a no olvidar nunca lo que Jesucristo hizo en y por nosotros. Y debemos estar dispuestos y reconocernos como sus discípulos y estar dispuestos a pagar el costo por ello. Estos tiempos donde ser cristiano va a ser muy cuestionado, donde todo lo que tiene que ver con el bien o todo lo que tiene que ver con el Señor es muy, muy cuestionado, donde tu fe y el hecho de decir que eres cristiano va a ser, la pregunta es, ¿yo no conozco a este hombre? ¿O vas a negar tu fe y vas a negar que eres hijo de Dios? ¿O te vas a hacer, como decimos por ahí, el desentendido? Mucha de esa gente que puso a su enfermo en el camino, muchos enfermos que estuvieron ahí que tocaron el manto de Jesús, no tuvieron una palabra a favor de Cristo cuando fue crucificado. Ni una sola palabra. Pero vieron el poder de Dios. A tal punto que su fe decía, si tan solo tocar su manto. Hermano, antes de culminar, quiero, por favor, repasemos algunas cosas. Solamente quiero que usted se quede con esto. Yo se lo voy a mandar. Estas preguntas. Estas preguntas que para mí son bien importantes que nos hagamos. Como creyentes, hagamos estas preguntas en el momento del estudio.
entonces nos debemos preguntar, ¿qué fama tiene Jesucristo para nosotros? ¿Cómo vemos al Señor? ¿Cómo lo vemos? Dice que la gente lo veía y lo reconocía. Y Jesús tenía una fama de sanar, de tener palabra de autoridad. ¿Qué fama tiene Jesús para nosotros? ¿Qué tan real es Él para nosotros? ¿Qué comunión tenemos con Él? ¿Verdad? Ese es el primero que le preguntamos por nuestros problemas. Ese es el primero que acudimos. ¿Qué expectativa nos genera? Y sabemos dónde está Jesús ahora. Dice que la gente andaba buscando dónde está Jesús. Y el texto que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y con eso yo quiero, termino este estudio de estos versículos, mi hermano. Hay varias cositas que podemos sacar de conclusión aquí. Espero en el Señor que esto haya sido de bendición, que lo tenga reflexionando, le permita que pueda hacerse preguntas interiores, que le permita también cómo voy a enfocar mis problemas personales, ¿verdad? La expectativa de las citas divinas, cómo Dios maneja una agenda propia, que es muy aliviadora para nuestro servicio. Cómo tenemos que tener los oídos atentos, más que pensar cómo hacer cosas para Dios, pensar qué quiere Dios que yo haga. En estas circunstancias que estamos viviendo, ¿de qué manera quiere Dios usar mi vida? ¿O de qué manera yo voy a responder a las circunstancias? Bueno, eso es algo que yo quería compartir con ustedes y una vez más ahora doy la bienvenida a Miriam que está con nosotros, que se integró también a Héctor, a Lisbeth, que están ahí conectados. Entonces, si hay, yo bendigo al Señor, voy a